Muy buenos días niños, bienvenidos nuevamente a Mundo Urbano. El día de hoy nos acompaña doña Lucely Castañeda. Ella nos va a contar una historia muy interesante, una historia de verdad que nos va a dejar perplejos. La historia de Lola la Larga. Es una historia que se convierte en toda una leyenda, es una historia de aquí de Envigado que los va a dejar a ustedes con la boca abierta. Bienvenidos y vamos a escucharla. Hola, buenas para todos. Espero que se encuentren muy bien al lado de sus familias y que se estén cuidando mucho en estos días de cuarentena. Yo soy Lucely Castañeda, pertenezco a la Corporación Girasol de Envigado. Nosotros fuimos los fundadores de la primera biblioteca comunitaria que hubo en el municipio, que es la José Arcadio Torres del Salado. Nosotros desde la biblioteca hemos hecho algunos trabajos de investigación sobre temas que tienen que ver con la recopilación de la tradición oral y de las historias del sector, sobre todo del sector donde nosotros estamos ubicados, que es el sector El Salado. Hoy les traigo la historia de un personaje muy especial que de pronto no es tan conocido como Julia Talegos, como La Paloma y otros personajes muy interesantes del municipio. Se trata de Lola Larga. Ella se llamaba María Dolores Giraldo. Es una mujer muy bella que vivió en este sector y que tiene una historia muy interesante. En el año 1971, en el periódico El Correo, a ella le hicieron una entrevista para que contara todo lo referente a su historia tan especial. Nosotros hicimos la recopilación de esa historia que se hizo en esa entrevista. Adicionalmente entrevistamos a varios de sus bisnietos para ajustar pues como la recopilación de esta historia, y hicimos un pequeño libro artesanal con nuestro promotor de lectura Camilo Cárdenas, y hemos hecho desde las bibliotecas la tarea de contarle a la comunidad quién era Lola Larga, y es un personaje muy importante por su historia que les voy a compartir en este momento. Mientras realizamos este bonito recorrido, aprenderemos a realizar un boceto de un río en la montaña. Lo primero que debes hacer es trazar la curva del río, es como una especie de serpiente. Utilizamos la misma perspectiva que usamos en el último video y empezamos desde lo más angosto y terminamos abriendo o expandiendo un poco más nuestro río. En la entrevista que le hicieron, ella contaba de esta manera su historia. Fue como si se desgranara una mazorca. Si ni la propia Lola, en estertores casi de muerte, ni la mujer que hacía las veces de partera podía creer lo que veían. Lola, con dolores de parto adelantado, expulsaba niños de su vientre como si fuera una marrana, hasta completar en número un total de 12 sietemesinos de no más de 12 centímetros cada uno de ellos, todos varones. No vivieron mucho, apenas si duraron una hora. Eran tan pequeñitos y tan faltos de recursos médicos que era imposible que sobrevivieran. Lola, en un gran esfuerzo, más muerta que viva, había ido de esta vida a la otra para poder parir a sus pequeños. No daba ni una mascada de cigarrillo por mi vida. Las maluqueras que sentía eran tales que estaba segura de estar muerta, diría 52 años después a un reportero del diario El Correo. Mientras tanto, ella paría y la partera no salía de su asombro con cada alumbramiento. Acomodaron a los 12 pequeños en un charol, todavía respirando, y lo primero que hizo la partera fue echarles agüita y bautizarlos, porque se veían muy enfermos. Cuenta Leticia Sánchez de Giraldo, quien fue esposa de uno de los nietos de Lola, y que compartió muchos años de su vida con esta mujer. Decía:
La llamaron, ella fue una de las pocas mujeres pues, que compartió en su historia real. No podían ser de Dios. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. En 1918 ya se hablaba del Tratado de Versalles en 1919, pero la noticia en la casa de Lola ese año era otra. El día que nacieron los pequeños era mediodía. En la finca Las Palmitas, muy arriba en las montañas, en el corregimiento de Santa Isabel, muy por encima de La Molina, donde nace la quebrada Ayunada de Envigado. Todo era rutina. Allí, lo demás era tan lejano que parecía no existir. Lola, a la que con razón le decían Lola Larga, por los 2 metros de huesos que se erguían desde el suelo y la hacían mantener la cabeza siempre inclinada para no tropezar con los muros superiores de las puertas, iba y venía por la casa con un dolorcito premonitorio, pero sin sospecha siquiera del desenlace. A las 12 del día sintió el punzón más fuerte, sin teléfono. Entonces, pero con una voz más grande que sus 2 metros, llamó a la vecina para que la ayudara. Posteriormente vamos agregando las montañas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Había comenzado el parto más largo del mundo, y sin sospecharlo siquiera, el registro médico más inverosímil del que se tenía noticia hasta el momento. 12 muchachitos en un solo parto, una noticia que solo quedaría registrada 52 años después del suceso, cuando un periodista del periódico El Correo, en junio de 1971, recibió una llamada de un lector que le pedía rectificar una nota que había publicado en esos días en el diario, en la cual se informaba que el récord de nacimiento lo tenía una australiana que había tenido en un solo parto 5 bebés. Al otro lado de la bocina vociferaba el lector iracundo y regionalista, que reclamaba que en Envigado, por los lados de El Salado, vivía una mujer que había tenido 12 hijos a la vez y que la marca verdaderamente era de ella. El periodista tenía una historia entonces y comenzó a buscar. Intrigado, el redactor se dio a la tarea de buscar a la mujer de El Salado hasta que la encontró. Por encima de él se levantó Lola Larga y todo su cuento. Tímida al principio, insegura de que alguien conociera su historia, Lola terminó entre remilgos confiando al reportero los detalles de esa fecha, ya también para sus recuerdos. 52 años habían pasado y ella era vieja. 80 años se levantaban sobre sus largos huesos, su pelo largo, su tez pálida y blanca, sus dientes impecables, su recalcitrante racismo, su delantal y su pañolón sobre la cabeza. Lola pertenecía a otro siglo. Ella debía haber nacido por el año 1880. Nadie guardaba registro de su nacimiento. Era demasiado sola. Fue cosa de Dios, dijo. Lola afirmó al periodista que simplemente se encomendó a los santos, a la Virgen Purísima del Perpetuo Socorro, a Dios Santísimo, a una vela y a un destino que finalmente fue amable con ella, pero no con sus pequeños. El esposo, entre tanto, el más afectado por la noticia, fue Luis Felipe Giraldo. Por lo demás, primo hermano de Lola. No volvía de su incredulidad y solo pensaba que su mujer era una especie de animal y que a él no le podía estar pasando tal cosa. De miedo que Lola siguiera pariendo de a 12 muchachos en cada tacada, lo que lo llevaría a que con el segundo encargo se convirtiera en padre de 24 hijos, tomó una decisión radical y contundente. Se dijo: Luis, esto es imposible. Entonces concluyó que debía abandonar a Lola. A los pocos días lo hizo. Desapareció del mundo unos años. Pero Lola
Larga había nacido predestinada para cosas raras, y un día Luis, el esposo y primo hermano, que había huido de miedo, volvió asustado a la vida de la fecunda mujer. Arnulfo Giraldo, bisnieto de Lola, campesino de la región y hoy empleado del municipio de Envigado, rememora que cuando él estaba chiquito, su padre, nieto de la mujer, le contó la historia del regreso del marido. Volvió asustado donde Lola porque decía que estando en una quebrada se había encontrado una navaja y en el mango del nácar del arma se dibujaban 12 cabecitas. Él pensó que esas eran las cabezas de sus hijos que lo estaban persiguiendo en vida, y entonces resolvió venirse otra vez a buscar a su esposa, muy arrepentido y temeroso, y le ordenó a la mujer que fueran a donde el cura, porque lo que a ellos les había pasado era porque les había faltado una palabra en el matrimonio. Se dice que así lo hicieron, y al poco tiempo Lola quedó otra vez embarazada de su esposo. Ella asustada, el esposo ni se diga, la familia expectante. Todos esperaban el parto de Lola Larga y su desenlace. Sin embargo, cada año nada extraño pasó, por lo menos nada de aquello que todos esperaban que se repitiera, que Lola volviera de nuevo con otra docena de muchachos. El día señalado, simplemente Lola parió un varón, mono y blanco como a ella le gustaban. Y nadie se percató de nada extraño hasta que la madre fijó con más detalles en el cuerpo del pequeño y notó que, a diferencia de los demás niños, este tenía, en vez de 5 dedos, 6 en cada una de las 4 extremidades del cuerpo, es decir, 24 dedos entre los pies y las manos. Luis, el marido, acostumbrado a estas noticias algo raras de su esposa parturienta, no dijo nada. Esto era poco para sus temores y aceptó la novedad como el mejor advenimiento. Él temía otra docena, 4 dedos de más. En su nuevo hijo no era ningún problema. El niño, por su deformidad, lo llamaron el mono 24. Su historia, tan inverosímil como todo lo que paría Lola, no terminaría allí. De joven perpetuaría la descendencia del apellido Giraldo. Ya adulto le tocaría llevar a lomo de mula a su padre muerto, tras 3 horas de viaje. Y ya viejo moriría de loco en el manicomio, según cuenta Arnulfo, su nieto, de las rabias que le daban. Y finalizamos añadiendo la luz y la sombra para terminar con nuestro pequeño boceto. Esperamos les gusten y nos envíen sus bocetos de río. Muerte en la cueva. De Lola Larga queda el recuerdo y una página amarillenta de junio de 1971 del periódico El Correo, que cuenta su historia y que guarda Leticia, que hoy, pues en ese entonces le sobrevivía a doña Lola, en su casa del Salado, en donde vivió algún tiempo con Lola. Doña Leticia le acompañó gran parte de su vida y le ayudó en su vejez y en sus estrecheces. La recuerda toteada de la cabeza por los golpes que se daba al atravesar los umbrales de las puertas y por no recordar que era tan alta como 2 metros. La recuerda habladora, rememorando mucho su historia progenitora y sus miedos. La recuerda odiando la sopa de arroz y la carne molida, porque ella decía, esa carne, el que se la mascó que se la trague, porque a mí no me dan de eso. También la recuerda Arnulfo, el bisnieto, cuando apenas de 9 años le llevaba a la vieja escobas de barrer de concha y ella le cantaba, qué bonito corre el agua bajo las almendras, debajo de las almendras, así corría mi amor, si no hubiera malas lenguas, si no hubiera malas lenguas. Ay, 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 mi palomita, me ha dejado toda el alma, todita, toditica, la colosal palomita. La rememora en una cama distinta, adecuada apenas para ella por larga que era.
Lola Larga comenzó a morir de neumonía en la cueva. La cueva era una pequeña pieza ubicada debajo de la casa de doña Leticia, donde vivió muchísimo tiempo y en donde la determinada Lola terminó de vivir en condiciones tan deplorables y tan poco consecuentes con su altura. Aunque siempre tuvo el anhelo de tener su espacio propio de vivir, y ojalá cerquita al lado de una iglesia que le quedara fácil ir a la misa. Como le diría a un periodista en 1971. 3 años antes de su muerte, se vio rebajada a residir en esa pequeña casita tan estrecha y tan poco apropiada para sus huesos de metros, que allí se pegó los peores golpes de su vida, porque la vivienda era demasiado baja para su fértil estatura. Allí comenzó a morir la historia de Lola Larga. Se quedó sola y su vida esta vez ya fue muy corta para sus amplitudes de siempre. Sus ojos se nublaron y sus pulmones se afectaron tanto que mermaron sus ímpetus, sus fuerzas y sus preñeces alarmantes. Nadie recuerda con claridad el día que murió Lola, y esto es porque nadie de los que siempre la acompañaron tuvieron que preocuparse de sus largos huesos. Ella era demasiado pobre y pagar un entierro entre los que la quisieron siempre era imposible. Un hermano, Luis Ángel, fue el encargado del sepelio. Lola se fue del Salado, así como vino, como una historia inédita y extraña que deviene, se presenta reveladora y luego desaparece, como sus 12 hijos, sus 12 apóstoles, su vientre fecundo, que parió más como mieses en el desierto, por las gracias que Dios hace o por las inconveniencias de casarse con un primo hermano que la abandonó alguna vez por sus rarezas de parto. Esta entonces es la historia de Lola Larga, que vivió en el sector del Salado y que es uno de nuestros personajes bonitos que vale la pena rescatar para la historia del municipio, personajes interesantes o personajes anecdóticos, personajes que tienen pues como extrañas historias para contarle a las nuevas generaciones. Este libro está disponible en las bibliotecas comunitarias de la zona 6 para los que cuando se reabran las bibliotecas y quieran ir y leerlo completo, es interesante. Aquí les voy a mostrar como el árbol genealógico de Lola. Ella al final tuvo a su hijo Luis Alfonso, el mono 24. De él nacieron 4 hijos. De esos 4 hijos que se llamaron Jorge Tulio Giraldo, Luis Alfonso Giraldo, Rosa y Blanca Elvia Giraldo. De Jorge Tulio nacieron 8 hijos, o sea, 8 bisnietos de Lola. De Luis Alfonso nacieron 4 hijos, o sea, 4 bisnietos de Lola. Y de Rosalba nacieron, solamente tuvo un hijo, Luz María, 2 hijos, Luz María y Julio. Entonces esta fue más o menos pues la descendencia de Lola Larga, un personaje muy interesante del municipio de Envigado que vivió en el Salado y que es un personaje interesante para contarle a la comunidad. Bueno, esta era la historia que teníamos para contarles. Espero que los haya sorprendido la historia de Lola la Larga y que les quede en su mente para que se la cuenten a sus amigos y a sus familiares y que se inspiren a ilustrar estos mitos, estas leyendas y estas anécdotas que son tan de nosotros. Nos vemos en una próxima, les deseo todo lo mejor, un abrazo siempre.